¿Crees que porque puedes permitirte una casa aquí no tienes que mostrar respeto en mi barrio, muchacho? La voz de Carolyn Miller es un siseo venenoso, rebosante de la presunción propia de una reina mezquina en su reino impecable, momentos antes de dar el visto bueno. Crack. El repugnante golpe sordo de una bota con punta de acero al impactar contra unas costillas resuena en el inmaculado camino de adoquines. Elias Vance tose, y un chorro de sangre cae sobre la inmaculada seda morada de su camisa, una violenta mancha de elegancia. No grita, no suplica, simplemente mira a los dos guardias de seguridad de la Asociación de Propietarios, y luego a Carolyn, quien observa con una sonrisa satisfecha y engreída. El único error, gruñe el oficial Rick Jennings, levantando el puño. Pensaba que pertenecías aquí. No tienen ni idea de que el hombre al que están brutalizando es el fiscal más implacable e invicto del estado. ¿Qué pasa cuando una presidenta racista de una asociación de propietarios desata a sus matones contra el hombre que escribe las mismas leyes que ella está infringiendo? ¿Desde dónde nos estás viendo? Dale a me gusta. Y suscríbete a nuestro canal porque estás a punto de ver cómo la justicia cae como un mazazo. El sol de la tarde, cálido y benévolo, proyectaba un resplandor dorado sobre Willow Creek Estates, un barrio tan meticulosamente planificado que parecía menos un suburbio y más un escenario de película. Cada césped era una alfombra esmeralda perfecta. Cada parterre, una cuidada explosión de color. Cada entrada adoquinada, impecable, sin la más mínima imperfección. Era una fortaleza de tranquilidad, diseñada para mantener el bullicio y el ruido de la ciudad a una distancia invisible y cómoda. Para Elias Vance, se suponía que era un santuario. Como fiscal principal del Estado para la División de Delitos Mayores, pasaba sus días sumido en la oscuridad de la ciudad. Un mundo de violencia, engaño y vidas destrozadas. Perseguía a monstruos, y el residuo psíquico de su depravación se le pegaba como humo. Esta casa, una maravilla moderna de cristal y piedra, escondida en una tranquila calle sin salida, era su refugio. Era el lugar donde por fin podía liberarse del peso de su trabajo y simplemente respirar. Se movía por la acera con una puerta suave y atlética. La típica que nace de años de correr temprano por la mañana, antes de largas jornadas en los tribunales. Con un Co-88M, la complexión esbelta y robusta de un nadador, era un hombre que llamaba la atención sin exigirla. No llevaba la sombría y autoritaria armadura de su profesión. Traje oscuro y ceño fruncido. Hoy era residente, un hombre que disfrutaba de su hogar. Una elegante camisa de seda color púrpura, un regalo para sí mismo tras su última gran condena, le cubría el torso, y su tela brillaba a la luz del sol. Sus pantalones eran de lino color crema a medida, y sus zapatos, unas costosas zapatillas de cuero. Parecía menos un fiscal que un hombre recién llegado de un yate. Era un anonimato que apreciaba. No era el gladiador legal que nunca había perdido un caso grave. Era simplemente Elias. El aire olía a hierba recién cortada, a cloro de una piscina cercana y al dulce perfume de jazmín en flor. Había cerrado el contrato de compraventa de la casa hacía una semana, pero esta era la primera oportunidad real que tenía de recorrer su nuevo territorio. Se dejó envolver por el silencio del vecindario, un bálsamo bienvenido tras el caos constante de su vida profesional. Sus oídos, entrenados para analizar cada mentira y vacilación en el testimonio de un testigo, por una vez no estaban acostumbrados a nada más amenazante que el canto de un pinzón y el zumbido lejano de una cortadora de césped. Se había ganado esta paz. La había pagado no solo con dinero, sino con sus propias noches de insomnio y su incansable dedicación a un sistema en el que, contra todo pronóstico, seguía creyendo. Dobló la esquina de Willow Creek Lane y la vio. Estaba de pie en el porche de una gran y ostentosa casa colonial, un auténtico palacio de estuco beige y setos perfectamente simétricos. Regaba una maceta de geranios de un rojo increíble, con movimientos precisos y dueños, como si cuidara de todo el vecindario, no solo de su propio jardín. Tenía unos 40 años.
Vestía ropa deportiva blanca y cara, con el pelo rubio recogido en una coleta austera. Su rostro, que podría haber sido bonito, estaba permanentemente cubierto de una máscara de desaprobación contenida. Al acercarse Elias, dejó de regar. La manguera se aflojó en su mano, sus ojos, del azul pálido de un cielo invernal, se entrecerraron. Lo observó con una intensidad desconcertante, recorriéndolo con la mirada de pies a cabeza, catalogando la camisa morada, el paso seguro, el color de su piel. Elías, absorto en el simple placer de su paseo y el alivio de estar en casa, apenas la vio. Vio a una vecina, nada más, y continuó su camino. No sabía que esta mujer era Carolyn Miller, la autoproclamada reina de Willow Creek, presidenta de la Asociación de Propietarios. Él no sabía que, para ella, este barrio no era una comunidad, era su reino. Y él, un desconocido, un hombre negro que caminaba con un aire de propiedad que ella encontraba ofensivo, no era solo un nuevo residente, era una invasión. Era una perturbación en su mundo perfecto y ordenado. El silencio entre ellos se prolongó a medida que él se acercaba, ya no apacible, sino cargado de una tensión repentina e inexplicable. Se dirigía hacia la telaraña de una araña que acababa de sentir el primer temblor de una vibración indeseable. Y la araña tenía hambre. Elías siguió caminando, con la mente a 1000 kilómetros de distancia. Repasaba mentalmente los alegatos finales de un complejo caso de crimen organizado que comenzaría la semana siguiente, imaginando las caras del jurado, anticipando las objeciones de la defensa. Así era su proceso. Vivía y respiraba sus casos hasta la lectura del veredicto. Fue este enfoque singular lo que lo convirtió en el fiscal más temido y respetado del Estado. Solo percibía a la mujer en el porche de forma periférica, como se percibe a un gnomo de jardín o a un buzón. Ella formaba parte del escenario de su nueva vida, un elemento estático en el paisaje de su obra maestra. Estaba en la acera pública, un espacio para todos, y la idea de que debía una actuación específica y diferente a una desconocida que regaba sus flores nunca se le pasó por la cabeza. Pasó por delante de su casa. No asintió, no sonrió. No le dijo con naturalidad, ¿cómo estás? Simplemente continuó su camino, envuelto en sus propios pensamientos. Para él, el momento fue completamente insignificante, menos que una nota a pie de página en una tranquila tarde de sábado. Para Carolyn Miller, fue una declaración de guerra. Lo vio alejarse, con los nudillos blancos, mientras agarraba la boquilla de la manguera. La audacia, la arrogancia absoluta. Él la había mirado. Ella estaba segura de ello y luego la había ignorado deliberadamente. Su Carolyn Miller, la mujer que aprobaba personalmente el color de pintura de cada puerta principal de esta comunidad. La mujer que podía multar a una familia por dejar los botes de basura afuera una hora más. Ella era la guardiana, la árbitro de los estándares, la razón por la que Willow Creek Estates mantenía su impecable reputación y sus astronómicos valores inmobiliarios. El respeto no era solo una cortesía en su barrio, era un impuesto innegociable. Y este hombre, este desconocido con su llamativa camisa morada, acababa de cometer evasión fiscal en su forma más descarada. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un furioso latido de indignación. No era solo la falta de saludo, era todo en él. Su forma de caminar, no con el andar cauteloso, casi como si se disculpara de alguien que se sentía afortunado de estar allí, sino con el paso tranquilo y seguro de un hombre que creía pertenecer. La ropa cara, que en él no parecía una aspiración, sino natural. Y, por supuesto, la ineludible realidad de su raza. En el mundo cuidadosamente seleccionado de Carolyn, los hombres negros existían en roles específicos y aceptables. Paisajistas, repartidores, tal vez un atleta de visita, pero un residente, un propietario, un igual, caminando por estas calles como si fueran suyas. Era un desgarro en la estructura de su realidad, un fallo en la matriz de su privilegiada existencia. Su presencia no solo era nueva, sino errónea.
Increíble, susurró a los setos perfectamente cuidados. Su mente, un instrumento afinado para percibir desaires y fabricar agravios, se puso a funcionar a toda marcha. No era solo un vecino grosero, era una amenaza. Un hombre con tanta confianza y tan poco respeto por el orden establecido era peligroso. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? No encajaba en el perfil. Era una anomalía. Y Carolyn Miller no toleraba anomalías. La sangre le subió a la cara, un arrebato de ira. Tenía que lidiar con esto de inmediato. Tenía que dar ejemplo. Si lo dejaba pasar, si permitía que este nuevo residente sentara un precedente de falta de respeto, todo el cuidadosamente equilibrado ecosistema de su autoridad se derrumbaría. Los demás residentes observaban. Tenían que ver que Carolyn Miller seguía al mando, que las reglas, tanto escritas como no escritas, seguían aplicándose a todos, especialmente a él. Soltó la manguera, dejándola serpentear por el césped perfecto, dejando un reguero de agua que oscurecía la hierba. Se dio la vuelta y regresó a su casa, con sus zapatillas chirriando sobre el mármol pulido del recibidor. Cogió su teléfono de la encimera de granito, apuñalando la pantalla con los dedos. Buscó un nombre en su lista de contactos, un nombre que guardaba precisamente para este tipo de situaciones, una herramienta a la que recurrir. La pantalla brilló con el nombre de Rick Jennings, seguridad de Ho A. Pulsó el botón de llamada, con una sonrisa sombría en los labios. La lección estaba a punto de comenzar. El teléfono sonó 2 veces antes de que Rick Jennings contestara, con una voz grave y áspera. Señor Jennings, Rick, soy Carolyn Miller, dijo con una voz cuidadosamente modulada, un instrumento de alarma. No parecía enfadada, parecía preocupada, inquieta. Era un tono que había perfeccionado, el que sugería una amenaza para la comunidad que solo ella tenía la previsión de ver. Sora Miller, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué? Jennings tenía 38 años. Era un ex policía de un pequeño pueblo y había sido despedido por denuncias de uso excesivo de la fuerza. Un hecho que se omitió convenientemente en su currículum. Había encontrado el lugar perfecto en el mundo de la seguridad privada, donde sus tendencias agresivas se rebautizaron como aplicación proactiva de la ley. Dirigía el equipo de seguridad de la Asociación de Propietarios de Willow Creek como un ladrón personal, y Carolyn era su reina. Su patrocinio significaba un trabajo cómodo con buen sueldo, y la autoridad para acosar a la gente, sin la molesta supervisión de un departamento de policía de verdad. «Tengo un problema en Willow Creek Lane», dijo Carolyn, paseándose por la cocina, con las palabras saliendo atropelladamente. «Hay un hombre. Nunca lo había visto. Camina por el barrio, mirando las casas. Parece muy agitado». Hizo una pausa, dejando que la mentira se asentara. ¿Agitado? Era la palabra perfecta, lo suficientemente vaga como para ser negada, pero cargada de amenaza. «Descríbelo», dijo Jennings. Se oía el sonido del motor de un coche arrancando de fondo. Ya estaba en marcha. «Es un hombre negro», dijo, bajando la voz con aire conspirativo, como si ese solo detalle fuera una acusación. Alto, de complexión atlética, con una camisa morada chillona y brillante. Pasó justo frente a mi casa. Me miró con una expresión agresiva y se negó a reconocerme cuando intenté ser amable. Otra mentira. Ella no había intentado nada, simplemente me había juzgado. «Mirada agresiva, dices», instó Jennings, con la voz endurecida. Estaba construyendo la narrativa en su cabeza, creando la justificación para lo que ya quería hacer. «Sí, casi amenazante», adornó Carolyn, con el corazón palpitante por el poder de su propia invención. «Simplemente no encaja aquí, Rick. No tiene el comportamiento adecuado. Me preocupa que esté vigilando el vecindario. Ya hemos tenido esos robos en Oak Hills, ¿sabe? No puedo permitir que ese elemento entre en Willow Creek. Le pagamos para que nos mantenga a salvo.
La última frase fue la clave. Le pagamos. No fue una petición. Fue una orden. Un recordatorio de quién estaba al mando. Voy para allá, dijo Jennings, ahora con un tono serio. Mi compañero Dave viene justo detrás de mí. Nos encargaremos, señora Miller. No se preocupe. Quiero que lo identifiquen. Caroline instruyó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro acerado. Quiero saber quién es y qué hace en mi barrio. Y Rick, quiero que entienda las reglas de aquí. Quiero que entienda que tenemos normas de conducta. No se tolera la falta de respeto. Fue una orden apenas disimulada. Humillarlo, hacerle sentir que no encajaba. Jennings entendió el subtexto a la perfección. Era el lenguaje que él y Caroline habían hablado durante años. Entendido, señora Miller, dijo Jennings. La promesa en esas dos palabras era absoluta. Nos aseguraremos de que reciba el mensaje alto y claro. Colgó el teléfono, invadida por una profunda satisfacción. El problema se estaba solucionando. La anomalía se estaba corrigiendo. Caminó hacia su gran ventanal que daba a la calle. Desde allí podía ver todo el callejón. Observó cómo Elias Vance continuaba su camino, ajeno a todo, una mota púrpura moviéndose por su mundo perfecto. En unos minutos, llegaría la caballería. Su caballería. Se alisó la parte delantera de su falda de tenis, sintiendo la emoción del control, del poder ejercido a distancia. Él pensó que podía entrar en su mundo e ignorarla. Estaba a punto de descubrir que en Willow Creek Estates, cada respiración dependía de Caroline Miller, y ella acababa de decidir que ya no tenía permiso para respirar su aire con tanta libertad. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y ella tenía el mejor asiento del lugar. Elías había dado una vuelta completa por el callejón exterior, y ahora regresaba a su calle. La gimnasia mental del caso de crimen organizado se había calmado, reemplazada por un agradable vacío soleado. Estaba pensando en qué asar para la cena, en desempacar por fin las cajas en su estudio. Por primera vez en lo que parecían años, su mente estaba en calma. Fue esta profunda sensación interna la que hizo que el repentino chirrido de neumáticos a sus espaldas fuera aún más estremecedor. Se giró. Una camioneta blanca, de las que prefieren las empresas de seguridad privada, se había detenido agresivamente junto a la acera, con el parachoques delantero a escasos centímetros del césped bien cuidado. Las palabras Willow Creek Estates Security estaban grabadas en el lateral con letras mayúsculas y austeras. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, la puerta del conductor se abrió de golpe. Rick Jennings apareció. Era un hombre corpulento, con el cuello ancho y una expresión agresiva en la mandíbula. Su uniforme, una prenda barata de poliéster negro, le ceñía el pecho y el vientre. Llevaba gafas de sol de espejo, incluso a la sombra, y su mano ya descansaba sobre la culata de la pistola enfundada en su cadera, un arma que tenía licencia para portar, pero que rara vez tocaba. Toda su postura irradiaba una especie de rabia contenida y latente, buscando un punto de ebullición. La puerta del copiloto se abrió y Dave Peterson salió. Era más joven que Jennings, más delgado, con una energía nerviosa que vibraba en él. Era un seguidor. El tipo de hombre que basaba su confianza en la proximidad de un abusón. No miraba a Elias a los ojos. En cambio, buscaba en Jennings sus señales, como un perro leal esperando la orden de su amo. «Oye tú». La voz de Jennings era un instrumento contundente diseñado para mandar e intimidar. «Sí, tú, el de la camisa morada». «Espera ahí». Elias se detuvo. Se giró por completo para encararlos, con las manos sueltas a los costados. Sintió una extraña y familiar activación en su cerebro. El pacífico residente desapareció, reemplazado al instante por el fiscal. No tenía miedo. Estaba evaluando. Dos hombres, ambos con aspecto agitado. Uno dominante, otro subordinado. Ambos con los clásicos signos de sesgo de confirmación. Habían llegado esperando problemas y estaban decididos a encontrarlos. «¿Puedo ayudarlos, caballeros?».
Preguntó Elías con voz tranquila y serena, sin delatar la molestia que sentía por la intrusión. «Pueden empezar por decirme qué hacen aquí», dijo Jennings, acercándose a él, acortando la distancia con pasos deliberados y amenazantes. Peterson lo flanqueaba, moviéndose para cortarle cualquier posible retirada. Era un movimiento clásico de Pinsir, una táctica para acorralar a un sospechoso, no para saludar a un residente. «Voy caminando», respondió Elias simplemente. «Vivo en la calle de al lado. Me acabo de mudar». Jennings rió, un ladrido corto y feo. «¿Vives aquí? Esa sí que es buena. Enséñame tu identificación, tu carnet de conducir». No preguntó, exigió, extendiendo las manos bruscamente, con los dedos haciendo señas, un gesto de mando absoluto. La mente de Elías corría a 1000 por hora. Conocía la ley al dedillo. Terry contra Ohio. Un agente, incluso uno de seguridad privada con autoridad limitada, necesitaba una sospecha razonable y articulada de que se había cometido. ¿Se estaba cometiendo o estaba a punto de cometerse un delito para exigir una identificación? Caminar por una acera pública en su propio vecindario no cumplía con ese requisito, ni de lejos. Esta no fue una detención basada en sospechas. Fue una parada basada en prejuicios. Era una expedición de pesca, y él era el pez. «Me temo que no llevo la cartera conmigo», dijo Elías, con un tono aún educado, pero ahora firme. «No suelo llevarla cuando paseo por mi propiedad». «¿Tu propiedad?», se burló Jennings, deteniéndose a un paso de Elías. Invadiendo su espacio personal. Era más bajo que Elías, pero sacó pecho para compensar. Olía a café rancio y loción de afeitar barata. «Todo este barrio es propiedad privada, amigo, y nosotros somos la autoridad aquí. Cuando te pida que me muestres una identificación, me la muestras». No es una petición. Con el rabillo del ojo, Elías vio movimiento. Miró hacia él. En el porche de la casa colonial beige, Carolyn Miller observaba de pie, con los brazos cruzados, como una supervisora silenciosa y presumida que presenciaba el cumplimiento de su voluntad. Todo encajó. No se trataba de una parada cualquiera. Era un acoso selectivo. La mujer con la que se había cruzado antes le había echado encima a sus perros por el delito de ignorarla. Era tan mezquino, tan evidentemente absurdo, que habría sido risible si no fuera tan peligroso. Ya no era un simple hombre paseando. Era un caso paradigmático de abuso de poder. Y el tribunal sesionaba en las soleadas aceras de Willow Creek. Elías se mantuvo firme. No retrocedió ni un ápice, a pesar de la asfixiante proximidad de Jennings. El fiscal que llevaba dentro tomó el control absoluto, repasando precedentes legales y estatutos de derechos civiles con la velocidad de una supercomputadora. Esto ya no era una simple interacción, era una declaración, y Jennings era un testigo hostil a punto de perjurar con sus actos. «Entiendo su postura», dijo Elías, con una voz baja y firme que interrumpió la agresiva bravuconería de Jennings. «Sin embargo, parece que está actuando bajo una interpretación errónea de su autoridad. Aunque esta es una comunidad privada, esta acera es una servidumbre pública. Además, en ausencia de una sospecha razonable de actividad delictiva, no tiene fundamento legal para obligarme a identificarme. Eso viola mis derechos amparados por la Cuarta Enmienda». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, precisas y nítidas como cristales rotos. Elías no estaba gritando, no estaba discutiendo. Estaba dando una conferencia. Estaba citando la ley al hombre que se suponía debía aplicarla. Y la calma académica de su respuesta exasperó más a Jennings que cualquier palabrota. El rostro de Jennings, ya enrojecido, se tiñó de un rojo intenso. Las gafas de sol de espejo no podían ocultar el destello de furia en sus ojos. Era un hombre que operaba con una simple dicotomía de dominio y sumisión. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara, se disculpara y rebuscara en sus billeteras. No estaba acostumbrado a que su objetivo le diera clases de derecho constitucional. «¿Te crees abogado o algo así?», espetó Jennings, con una mueca de desprecio aún más marcada.
Ves demasiada televisión. Soy la ley aquí y digo que eres sospechoso. Así que, si no me muestras una identificación, te arresto por allanamiento. ¿Con qué fundamento?, insistió Elias con la mirada fija. ¿Qué delito estoy cometiendo? ¿Caminar? ¿Respirar? ¿O es el color de mi piel y la calidad de mi camisa lo que te parece una violación? Fue un desafío directo, un golpe verbal que dio en el blanco. Eso es todo. Jennings estaba furioso. Se giró hacia Peterson, quien cambiaba nerviosamente el peso de un pie a otro. Dave, se niega a cooperar. Quítale las esposas. Peterson dudó. Rick, quizás deberíamos, ya sabes, investigar su nombre si nos lo da. Dijo que era residente. Es un intruso hasta que demuestre lo contrario. Jennings rugió. Su inseguridad se transformó en rabia. Se volvió hacia Elias. Última oportunidad, amigo. Dame tu nombre y dirección o lo haremos a la mala. Y créeme, no quieres que sea a la mala. Elias respiró hondo y deliberadamente. Ahora podía ver todo el tablero de ajedrez. Vio a Carolyn Miller en su porche, la pequeña reina que había empezado esto. Vio a Jennings, el peón furioso, ansioso por convertirse en caballo. Vio a Peterson, el alfil vacilante. Y se vio a sí mismo. El objetivo que estaba a punto de convertirse en la pieza más poderosa del juego. Tenía una opción. Podía calmar la situación. Podía darle su nombre, demostrar que era residente y marcharse. El incidente terminaría. Pero la enfermedad, el racismo y el abuso de poder persistirían. Jennings y Carolyn se sentirían reivindicados, con la fuerza para repetirle esto a la siguiente persona que no encajara en su estrecha visión del mundo. O podría dejar que escalaran, podría dejar que cruzaran una línea sin retorno. Podía aguantar el golpe, absorber la injusticia y, al hacerlo, reunir las pruebas irrefutables necesarias para arrasar con todo su sistema corrupto. Era un cálculo fiscal. A veces, para ganar la guerra, había que estar dispuesto a perder una batalla de la forma más pública y dolorosa posible. Me llamo Elias Vance, dijo con calma. Y vivo en Serenity Drive 1122. Si desea verificarlo, puede consultar sus propios registros de la Asociación de Propietarios, pero no le mostraré identificación bajo presión. Esta parada es ilegal. Les había dicho la verdad, les había dado una salida, y sabía con absoluta certeza que eran demasiado arrogantes y prejuiciosos para aceptarla. Había puesto la piedra angular de su trampa legal. Ahora solo quedaba esperar a que cayeran en ella. Jennings lo miró fijamente. El nombre y la dirección no sirvieron para calmar su ira. En su mente, la serena negativa de Elias a mostrar una identificación física era el mayor acto de desafío. Era un rechazo a su autoridad. Una declaración silenciosa de que él, Rick Jennings, era impotente, y eso era intolerable. Ya no juego más, gruñó Jennings. Se quitó unas pesadas esposas de acero del cinturón. Está arrestado por allanamiento y por no identificarse. Elias no se movió. Su mirada se dirigió más allá del hombro de Jennings, hacia la esquina del tejado de un vecino. Lo había notado en su primer recorrido por el barrio. Una pequeña cúpula oscura, una cámara de seguridad de alta gama. El lente los apuntaba directamente. Cambió sutilmente de postura, girando ligeramente el cuerpo para asegurar que la cámara tuviera una visión clara y sin obstáculos, de los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. Ya no era solo un hombre en la acera. Era la estrella de un documental legal y estaba a punto de crear su exposición. Esta es su última oportunidad de irse, agente Jennings, dijo Elias en voz baja y firme. No era una súplica. Era una advertencia, una última cortesía profesional antes de que cayera el hacha. Jennings no captó la advertencia. La interpretó como una amenaza. Se abalanzó, agarró el brazo izquierdo de Elias y se lo retorció tras la espalda. Pon las manos detrás de la espalda ahora. Elias no se resistió. Permitió que le jalaran del brazo, pero no ofreció la otra mano.
Era una postura pasiva e incumplidora, que sabía que los enfurecería aún más. Necesitaba que la escalada fuera innegable. «Dejen de resistirse», gritó Jennings, aunque Elias no estaba haciendo tal cosa. Era una táctica policial clásica. Crea una narrativa de resistencia para justificar el uso de la fuerza. Fue Peterson, el compañero nervioso, quien asestó el primer golpe real. Envalentonado por la agresividad de Jennings, avanzó y le clavó la rodilla con fuerza en la parte posterior del muslo a Elias, intentando doblarle las piernas. Un dolor agudo y eléctrico le recorrió la pierna, pero sus años de entrenamiento disciplinado le permitieron absorber el impacto sin gritar. Simplemente gruñó. Desde su porche, Carolyn Miller observaba, con los brazos aún cruzados y una tensa sonrisa de satisfacción en el rostro. Esto era lo que deseaba. Era el orden que se restablecía. La anomalía se estaba corrigiendo. «No se rendirá», gruñó Peterson, frustrado. Fue entonces cuando Jennings perdió el control que le quedaba. Soltó el brazo de Elias y lo hizo girar. «¿Quieres ser duro?», gruñó, con la cara a centímetros de la de Elias, y entonces atacó. No fue un puñetazo, fue una patada. Jennings, con botas de seguridad pesadas con punta de acero, le dio a Elias una patada directa en las costillas. ¡Crack! El sonido fue repugnantemente fuerte. Un golpe húmedo y percusivo que pareció silenciar a los pájaros. La fuerza del golpe levantó a Elias del suelo. No intentó detener la caída. Dejó que su cuerpo se relajara, absorbiendo el impacto lo mejor que pudo. Aterrizó con fuerza en el camino empedrado. Las piedras ásperas le rasparon las manos y el rostro. El aire salió de sus pulmones en un jadeo entrecortado. Un dolor abrasador y candente le azotó el costado. Una costilla rota, quizá dos. Tosió y el sabor a sangre le llenó la boca. Una mancha carmesí salpicó la impecable seda púrpura de su camisa. Una mancha intensa y violenta. A través de una nube de dolor, levantó la vista. Jennings estaba de pie junto a él, respirando con dificultad y con el pecho hinchado. Peterson estaba cerca, con los ojos abiertos. Un destello de sorpresa y quizás miedo se mezclaba con la adrenalina. Y más allá, en su trono de pórtico, la reina Carolyn observaba cómo se cumplía su voluntad. «El único error», gruñó Jennings, agachándose para agarrar el brazo de Elias y ponerlo boca abajo, «fue pensar que pertenecías aquí». Tiró de los brazos de Elias tras la espalda y le puso las esposas, apretándolas dolorosamente. Elias apoyó la cabeza en el fresco empedrado, cuya textura áspera le presionaba la mejilla. El dolor era inmenso, un fuego rugiente en el pecho. Pero bajo el dolor, un pensamiento frío y claro se formó en su mente. Ya está. Mordieron el anzuelo, había pagado el precio. Había derramado sangre en las calles prístinas de Willow Creek. Y ahora, las ruedas de una justicia mucho más poderosa e implacable que las reglas de la Asociación de Propietarios de Carolyn Miller estaban a punto de ponerse en marcha. Tenía la agresión, la conspiración y el motivo, todo capturado en alta definición. Y no tenía ni la menor idea de a quién se lo acababan de hacer. El sabor metálico de la sangre era intenso en la lengua de Elias, mientras Jennings y Peterson lo ponían de pie. Cada respiración era una nueva punzada de dolor en su costado. Las costillas rotas rechinaban con el movimiento. Lo empujaron hacia su camioneta de seguridad. Una demostración de fuerza bruta e innecesaria para un hombre que ya estaba herido y esposado. Su costosa camisa de seda estaba ahora rota por el hombro, manchada de sangre y tierra. Parecía la víctima de un asalto, no un hombre parado en la calle de su casa de $1.000.000. Justo cuando llegaron al vehículo, el sonido de una sirena se hizo más fuerte, y una patrulla estándar del departamento de policía de Greenfield dobló la esquina con las luces destellantes. No se detuvo con la urgencia de responder a un crimen violento en curso. En cambio, aminoró la marcha hasta detenerse con naturalidad, y bajaron dos oficiales. El mayor, un sargento con una barriga que le tensaba los botones del uniforme. Se llamaba Miller, y no tenía parentesco con Carolyn.
El menor era un novato llamado Davis. «Hola Rick, Dave», gritó el sargento Miller con una sonrisa perezosa. «¿Montando una gran trampa? ¿Qué hace este tipo? Deja sus cubos de basura afuera demasiado tiempo», rió Jennings. Un sonido de camaradería, algo así, Frank. Este se creía superior a las normas. Lo encontramos allanando el camino. Se negó a identificarlo y se puso agresivo cuando intentamos detenerlo. Elías escuchó, su mente como una grabadora cristalina. Frank, se trataban por su nombre de pila. Esta no fue una llegada imparcial de las fuerzas del orden, fue una reunión de colegas. El infame muro azul del silencio no era solo un concepto, estaba allí mismo, sobre los adoquines de Willow Creek. El sargento Miller se acercó sin prisa, sin apenas mirar las heridas de Elias. Observó la camisa rota, la sangre, el raspón en la cara de Elias, y luego miró a Jennings con una sonrisa cómplice. Se puso agresivo, ¿eh? Parece que aprendió algo sobre la obediencia. Se cayó, dijo Jennings con suavidad, mintiendo con la facilidad de la práctica. Tropezó mientras intentábamos esposarlo. Cayó con fuerza en la acera. El novato Davis miró de la boca ensangrentada de Elías al césped impecable de la acera, y luego de vuelta a la vista. Un destello de duda cruzó su joven rostro. La historia no cuadraba, pero era nuevo, y su sargento ya asentía, aceptando la absurda mentira sin rechistar. Davis guardó silencio. Su brújula moral ya se estaba desmagnetizando ante el poderoso campo de la lealtad departamental. «Entonces, ¿qué quieres hacer con él?», preguntó Miller a Jennings, una clara deferencia de autoridad. Estaba tratando al guardia de seguridad de la Asociación de Propietarios como el agente principal en la escena. «Queremos presentar cargos», dijo Jennings, inflando el pecho. «Invasión y agresión a un agente de seguridad». Empujó a Peterson. «No lo hice», murmuró Peterson, mirándose las botas, pero Jennings le lanzó una mirada fulminante que lo silenció al instante. «De acuerdo», dijo Miller con un suspiro, como si todo esto fuera un papeleo tedioso. Finalmente, centró toda su atención en Elías. «¿Tienes algo que decir?». Elías respiró lenta y dolorosamente. «Sí», dijo con voz ronca pero clara. «Soy víctima de una agresión no provocada. Soy propietario de una vivienda en esta comunidad. Me llamo Elias Vance. Vivo en Serenity Drive, 1122. Pedí a estos hombres que verificaran mi domicilio, pero me golpearon y ahora están presentando una denuncia falsa». Miró directamente al novato. «Oficial, tengo al menos una costilla rota y solicito atención médica inmediata». El sargento Miller puso los ojos en blanco. Hoy en día todos son víctimas y todos son abogados. Se giró hacia Jennings. ¿Llamaste a los paramédicos?». Rechazó la atención médica en el lugar. Jennings mintió de nuevo. Una mentira asombrosamente audaz. Decía que estaba bien. Su audacia era casi impresionante. Estaban construyendo una fortaleza de mentiras ladrillo a ladrillo justo delante de él. Se sentían intocables. Estaban tan seguros de su historia unificada y de su control de la situación, que no vieron la verdad que esperaba pacientemente para desmantelarlos. «De acuerdo», dijo Miller, queriendo que esto terminara. «Lo llevaremos al centro, y ustedes pueden venir luego a presentar el informe oficial». Agarró el brazo de Elias. «Vamos, amigo, te vas a dar una vuelta». Mientras el sargento Miller y el silencioso novato Davis lo empujaban hacia la patrulla, Elias miró por encima del hombro una última vez. Vio a Jennings y Peterson riéndose, ya contando su heroica historia. Y en el porche, Carolyn Miller hizo un último gesto de aprobación antes de darse la vuelta y desaparecer en su perfecto palacio beige. El crimen se había cometido, y el sistema en el que confiaba había llegado justo a tiempo para encubrirlo. Creían que estaban cerrando el círculo. En realidad, acababan de armar una bomba y se la entregaron al hombre que sabía exactamente dónde colocarla para obtener el máximo efecto. La parte trasera de la patrulla de Greenfield era una jaula de plástico duro e implacable. Olía a sudor rancio.
ambientador barato y un leve y persistente olor a vómito. El calor era agobiante, el aire denso y estancado. Elías fue llevado a la parte trasera, con las manos esposadas a la espalda, lo que le impidió encontrar una posición cómoda. La puerta se cerró de golpe con un sonido de fatalidad. Delante, el sargento Miller se acomodó en el asiento del conductor con un gruñido, mientras que el novato Davis iba en el asiento del copiloto, mirando al frente, evitando visiblemente mirar por el retrovisor. ¿Y cuál es la verdadera historia, Frank?, preguntó Davis en voz baja mientras se alejaban de la acera. Su voz delataba inquietud. ¿Ese tipo? No parecía que se hubiera caído. Miller rió entre dientes, con un sonido sordo y retumbante. La verdadera historia es la que nos cuenta Rick. Ahí lo tienes, chico. Jennings y sus hombres mantienen la paz en la zona más rica de la ciudad. Mantienen contentos a los residentes. Y cuando los residentes están contentos, no llaman al alcalde para quejarse de nosotros. Y cuando no se quejan de nosotros, el jefe no me grita. Es un ecosistema simple. Nunca desmentimos las historias de Rick. En la parte de atrás, Elías cerró los ojos, no de dolor, sino de concentración. Memorizaba cada palabra. Esto ya no era solo un encubrimiento de una agresión. Era la admisión de una conspiración. Miller no era solo un policía perezoso. Participaba activamente en un sistema de trato preferencial y supresión de pruebas. Pero dijo que era propietario de una vivienda, insistió Davis, mientras su idealismo juvenil se consumía lentamente en los asientos de cuero de la patrulla. ¿Y si dice la verdad? ¿Y si estamos arrestando a un inocente? Entonces es un inocente que debería haber aprendido a ser más respetuoso. Miller espetó, agotando su paciencia. Debería haber mostrado su identificación. Debería haber sabido dónde estaba. Les das un espacio a estos tipos. Se creen dueños del mundo. Jennings lo metió de nuevo en su caja. Fin de la historia. Ahora cállate y aprende algo. Elías abrió los ojos. Tenía todo lo que necesitaba de ellos. Ahora era el momento de empezar a construir la siguiente fase de su caso. Comenzó a hacer una lista mental, un inventario metódico de cada infracción procesal. Primera infracción: no prestar auxilio. Había declarado claramente sus lesiones y solicitado a un médico. Lo ignoraron. Una violación directa de la política departamental y de la decencia humana básica. Segunda infracción: interrogatorio coercitivo. El interrogatorio de Miller no pretendía descubrir la verdad, sino ratificar una narrativa preestablecida por los agresores iniciales. Tercera infracción: no investigar. No habían buscado testigos, no habían asegurado la escena, ni siquiera habían buscado la cámara de seguridad que Elías sabía que estaba allí. Fue una negligencia deliberada y deliberada del deber. Catalogó los nombres de los oficiales. Sargento Frank Miller, oficial Davis. Anotó la hora. En el reloj digital del coche, las 2:47 p.m. Memorizó el número de unidad del tablero. Cada detalle era un clavo que luego clavaría en sus ataúdes profesionales. «Hola, guapito». La voz de Miller sonó desde el frente, sus ojos encontrando a Elías en el retrovisor. «¿Qué camisa tan elegante llevas puesta?» O lo era. Seguro que costó un ojo de la cara. ¿Eres traficante de drogas? Así es como la gente como tú suele entrar en lugares como Willow Creek. El perfil ahora era explícito, sin pretensiones. No solo encubrían a sus amigos, actuaban con base en sus propios prejuicios arraigados. Vieron su piel oscura y su ropa cara, y sus mentes se llenaron de una historia criminal. Elías no respondió. Él simplemente les devolvió la mirada, con expresión indescifrable. Su silencio era su escudo y su arma. Los ponía nerviosos. Estaban acostumbrados a prisioneros aterrorizados o beligerantes. No sabían qué hacer con alguien que simplemente observaba. ¿Le damos la ley del hielo?, se burló Miller. Está bien, pueden hablar con el juez.
Después de pasar una noche en la cárcel con los borrachos, cantarás otra canción. La patrulla abandonó los impecables bulevares de Willow Creek y se adentró en las calles agrietadas y llenas de baches que conducían al centro. La transición fue abrupta. Estaban abandonando el mundo por el que él había luchado para unirse y entrando en el mundo contra el que luchaba a diario en la corte. Creían que lo llevaban a su territorio, a un lugar donde ostentaban todo el poder. No tenían ni idea de que lo entregaban al único lugar de la tierra donde era rey, el corazón del sistema judicial. El precinto no era su fortaleza. Era su armería, la sala de procesamiento de la comisaría Greenfield del centro. Era un monumento a la miseria institucional. El aire era una mezcla fétida de humo rancio de cigarrillo, desinfectante industrial y el persistente aroma de la desesperación humana. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con un zumbido incesante y enfermizo, proyectando una pálida luz verdosa sobre los desgastados suelos de linóleo y las apagadas paredes beige. Era un lugar diseñado para que la gente se sintiera pequeña e impotente. El sargento Miller empujó a Elias hacia el mostrador de fichajes con una fuerza innecesaria. El sargento, un hombre eternamente aburrido llamado O'Connell, levantó la vista de su crucigrama con una expresión de indiferencia en el rostro. «¿Qué es esto, Frank?», preguntó O'Connell, con el bolígrafo flotando sobre la palabra de 4 letras que significaba decepción. «Un cliente insatisfecho de Willow Creek», gruñó Miller, empujando a Elias contra el mostrador. «Agresión a un agente, allanamiento, resistencia, lo de siempre». O'Connell observó a Elias de arriba abajo. Observó la camisa morada manchada de sangre, el raspón en la mejilla y la calma e inquebrantable rebeldía en sus ojos. Parece que perdió una pelea con el pavimento. «Era torpe», dijo Miller encogiéndose de hombros. Le quitaron las esposas a Elias y la dejaron caer sobre la encimera sucia para tomarle las huellas. Ni me inmuté. Estaba catalogando cada detalle de la habitación, cada oficial que vio, cada incumplimiento del protocolo. «¿Nombre?», gruñó O'Connell, volviéndose hacia su teclado. «Elias Vance. Dirección: Serenity Drive, Window 22, Greenfield». O'Connell dejó de escribir. Miró a Miller. «Serenity Drive, eso está en Willow Creek». «Este tipo dice la verdad. Dice que se acaba de mudar», dijo Miller, con un gesto de desdén. «Anota transitorio por ahora. Lo solucionaremos más tarde. Indicarás mi dirección correcta», dijo Elias, con una voz autoritaria que hizo que O'Connell se detuviera. «Falsificar un documento legal es un delito grave. Te sugiero que no lo añadas a tu lista de delitos procesables del día». Miller dio un paso al frente y empujó a Elias por el hombro. «Oye, te dije que te callaras. Aquí no se exige». Elias lo ignoró, con la mirada fija en O'Connell. «Mi dirección es 1122. Serenity Drive. Anótala correctamente». Por primera vez, O'Connell pareció inseguro. Miró a Miller y luego a Elias. Había algo en la voz de este hombre, una absoluta falta de miedo, que estaba fuera de lugar. Refunfuñó, pero escribió la dirección correcta. Tras la humillante experiencia de las fotos y las huellas dactilares, condujeron a Elias a empujones hacia una pequeña y desolada celda. «Necesito mi llamada», dijo, y su voz detuvo a los agentes en seco. Miller se rió. «Claro, llama a tu abogado. Dile que traiga una bolsa grande de dinero. El juez va a fijar una fianza alta para un policía que agrede a un intruso como tú». Un agente le señaló un teléfono público destartalado atornillado a la pared. Una reliquia grasienta y maloliente. Elías se acercó, descolgó el auricular, ignorando el residuo pegajoso del plástico. Los agentes lo observaron con una sonrisa burlona, esperando que llamara a un fiador o a un familiar en pánico. No lo hizo. No marcó un número local. No marcó un número que empezara con un código de área conocido. Introdujo una moneda de 25 centavos en la ranura y marcó un número de larga distancia de memoria. Un número que no existía en ninguna guía telefónica pública. Era una línea segura y estéril que evitaba los canales normales y conducía directamente a una oficina discreta en la capital del estado.
Sonó una vez, y una voz femenina, nítida y directa, respondió. Autorización de la Unidad de Integridad Vance Alpha 7, dijo Elias. Cambiando su voz, dejando atrás el tono de víctima y adoptando la cadencia precisa y cortante de una orden. Inicie un protocolo de integridad pública. Hubo medio segundo de silencio al otro lado. Luego se oyó un tecleo frenético y rápido. El profesionalismo en la voz de la mujer se agudizó hasta convertirse en urgencia. Autorización confirmada, señor Vance. Tenemos señal activa. ¿Tiene problemas? Afirmativo, dijo Elias en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que los micrófonos del receptor captaran cada sílaba. Me encuentro bajo custodia ilegal en la comisaría de Greenfield Downtown. Soy víctima de una agresión grave perpetrada por personal de seguridad privada, con la complicidad de agentes del Departamento de Policía de Greenfield, GPD. El número de placa del agente que me arrestó es 1187. Sargento Frank Miller. He sufrido lesiones físicas y se me ha negado atención médica. La conspiración involucra a miembros de la Asociación de Propietarios de Willow Creek Estates. Necesito un equipo de investigación completo en el lugar de inmediato, y quiero que la unidad forense digital asegure todas las grabaciones de vigilancia de la zona de Willow Creek, específicamente de los residentes en el número 1108 de Willow Creek Lane, antes de que puedan ser borradas. Entendido, señor, respondió la voz. Todo listo. Se está redactando una orden de alta prioridad para la firma del fiscal general en este mismo momento. El equipo de respuesta primaria ya está en marcha. El tiempo estimado de llegada es de 25 minutos. ¿Necesitan una extracción inmediata? Negativo, dijo Elias. Que completen el papeleo. Quiero documentar cada eslabón de la cadena de corrupción. Miró de reojo al sargento Miller, que lo observaba con expresión divertida y aburrida. Están inventando el informe del arresto. Que terminen de firmar sus confesiones. Manténganse firmes, señor. El martilleo está a punto de caer. Elías colgó el teléfono. Se dio la vuelta. Una fría y sombría sensación de propósito lo invadió. Para Carolyn Miller, Rick Jennings y Frank Miller, el mundo era exactamente igual que hacía 5 minutos. Tenían el control, seguros de su poder. No tenían ni idea de que una tormenta legal se acercaba a gritos por la carretera. Una tormenta que él acababa de convocar desde un teléfono público mugriento. Una tormenta que los arrastraría a todos. Elías fue conducido a una celda de detención. La pesada puerta con barrotes de hierro se cerró de golpe tras él con un sonido ensordecedor. La celda era una caja de hormigón, amueblada únicamente con un banco de acero atornillado a la pared. El aire era frío y húmedo. Se sentó en el banco, sin reclinarse, con una postura tan erguida y disciplinada como si estuviera sentado en la mesa de la fiscalía en un tribunal federal. Se revisó los sistemas. El dolor en las costillas era un recordatorio agudo y constante de la agresión, pero era soportable. Sin embargo, su mente estaba perfectamente despejada, impulsada por una mezcla de adrenalina y furia fría. En la sala de procesamiento, el sargento Miller, inclinado sobre el hombro de O'Connell, dictaba la versión oficial del arresto. El novato, Davis, permanecía junto a la puerta, cada vez más pálido. Así pues, el sospechoso, posteriormente identificado como Elias Vance, Miller, eligiendo cuidadosamente sus palabras, se volvió verbalmente abusivo y beligerante. Cuando los agentes de seguridad intentaron detenerlo por allanamiento, se resistió físicamente y golpeó al agente Peterson en el pecho. «No creo que lo haya golpeado, sargento», intervino Davis, con la voz apenas un susurro. Miller se giró, entrecerrando los ojos. «¿Qué viste, novato?» «Vi cómo lo pateaban», dijo Davis con voz temblorosa, pero firme. Mientras permanecía inmóvil, se hizo un silencio denso y peligroso. O'Connell dejó de escribir. Miller se acercó a Davis, moviéndose con una amenaza lenta y deliberada hasta que estuvo a centímetros del rostro del joven oficial. «Escúchame con atención, muchacho», siseó Miller, con la voz ronca.
Viste a un sospechoso resistirse a una detención legal. Lo viste caer. Viste a 2 agentes de seguridad y a un sargento del Departamento de Policía de Greenwich actuando con profesionalismo y moderación. Eso es lo que viste. ¿Está claro? Porque si vieras algo diferente, tu carrera en este departamento sería muy, muy corta. ¿Me entiendes? Davis miró el rostro de su sargento, una máscara de intimidación y amenaza. Miró a O'Connell, quien miraba fijamente la pantalla de su computadora, negándose a hacer contacto visual. Vio el muro azul que se construía justo delante de él, y le decían que se quedara detrás o sería aplastado por él. Tragó saliva con dificultad, perdiendo el último aliento. «Sí, sargento», murmuró Davis, mirando al suelo. «Entiendo». «Bien», dijo Miller, dándole una palmadita brusca en el hombro. «Me alegra que lo hayamos aclarado». Regresó al escritorio. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, tras un breve forcejeo, el sospechoso fue sometido. No olviden que parecía ebrio y gritaba incoherencias. Elias, desde su celda, no podía oír las palabras, pero podía imaginarlas. Conocía el manual. Se había pasado la vida desmontando este tipo de informes falsos en los tribunales. Simplemente, nunca antes había sido objeto de uno. Sintió una extraña sensación de distanciamiento profesional. Estaban construyendo un caso en su contra, y era un caso chapucero, patético, lleno de lagunas y contradicciones. Casi sintió una punzada de lástima por el defensor público que lo habría destrozado. Pero este caso nunca vería un defensor público. Cerró los ojos y se concentró en su respiración, una técnica que usaba para mantener la calma durante los tensos interrogatorios. Ya no era solo Elias Vance, la víctima. Era el fiscal del estado, y toda esta comisaría era ahora su escena del crimen. Cada agente del edificio era un testigo potencial. Cada documento, una prueba potencial en un juicio mucho más grande que se avecinaba. Pensaban que él era el que estaba en la jaula. La ironía era que todos estaban con él. Simplemente aún no lo sabían. El reloj de pared marcaba el ritmo. Cada segundo, una cuenta regresiva para el momento en que su mundo se pondría patas arriba. Habían pasado 20 minutos desde su llamada. El equipo estaría cerca. Casi podía oír el lejano sonido de los motores, el susurro de la tormenta que se acercaba. La atmósfera en la comisaría volvía a su ritmo normal y letárgico. El frenesí de papeleo tras el arresto de Elias había terminado. El sargento Miller reía con otro oficial junto a la máquina de café. O'Connell había vuelto a su crucigrama. Habían procesado la anomalía y ahora volvían a su rutina, seguros de que el problema estaba encerrado en una caja de hormigón. La primera señal de que su mundo estaba a punto de desmoronarse fue sutil. Las puertas principales de la comisaría se abrieron con un silbido, pero en lugar de un ciudadano que venía a denunciar, entraron 3 hombres con trajes oscuros e impecables. No se detuvieron en el mostrador. Se movían con autoridad, silenciosa y decidida, recorriendo la sala con la mirada, fijándose en cada detalle. Les seguían 4 individuos más, hombres y mujeres con pantalones tácticos funcionales y polos con el escudo del estado discretamente bordado en el pecho. Llevaban maletas negras de alta resistencia. O'Connell levantó la vista de su rompecabezas, frunciendo el ceño. ¿Puedo ayudarle? El hombre que iba delante, un individuo de rostro severo, sienes canosas y ojos que no se perdían nada, no perdió el paso. Sacó un estuche de cuero para credenciales de su bolsillo interior y mostró una placa. Daniel Croft, investigador jefe, Fiscalía General del Estado. Tenemos una orden federal para asegurar todas estas instalaciones. Las palabras cayeron en la habitación como una granada. La risa junto a la máquina de café se apagó al instante. El sargento Miller se giró, con el rostro confundido e incrédulo. ¿Una orden para qué?, bramó Miller, caminando hacia ellos, intentando recuperar el control. No puede entrar sin más. De hecho, sí podemos. Lo interrumpió Croft con voz fría y dura como el granito. Le entregó un documento grueso a Miller.
Esta orden, firmada por un juez federal hace 10 minutos, nos otorga plena autoridad para incautar todos los registros, acceder a todas las celdas de detención e interrogar a todo el personal. Su cooperación no es opcional. Cualquier interferencia se considerará obstrucción a la justicia. 2 miembros del equipo de Croft se dirigieron con eficiencia experta a las puertas principales, sellando el edificio. Otro par se dirigió directamente al pasillo que conducía al almacén de pruebas y a la sala de servidores. No pedían permiso. Estaban tomando el control. «Esto es una locura», balbuceó Miller, palideciendo al examinar la orden judicial. Abrió los ojos de par en par al ver los nombres: Elias Vance, Carolyn Miller, Rick Jennings. Se trata del tipo de Willow Creek. Fue un simple cargo de allanamiento. «El señor Vance es fiscal superior de la fiscalía», dijo Croft con voz monótona y sin emoción. La declaración fue como un golpe. Todos los oficiales que la oían se quedaron paralizados. El bolígrafo de O'Connell se le resbaló de las manos y cayó sobre el escritorio. El novato, Davis, parecía a punto de vomitar. Miller miró fijamente a Croft, abriendo y cerrando la boca en silencio, como un pez fuera del agua. Un fiscal, el hombre al que se habían burlado, menospreciado y al que habían permitido golpear, era uno de los agentes del orden más poderosos del Estado. El sencillo ecosistema que le había descrito a Davis acababa de ser impactado por un meteorito. «No lo sabía», susurró Miller, palideciendo. «Ese es el punto», dijo Croft mirando fijamente a Miller. «Tu trabajo es hacer cumplir la ley para todos, no solo para quienes crees que importan. Ahora llévame a las celdas». «Estamos aquí para rescatar a un agente del Estado que ha sido detenido ilegalmente». Mientras Croft y 2 de sus investigadores seguían al aturdido y arrastrando los pies al sargento Miller por el pasillo, el resto del equipo se puso manos a la obra. La unidad forense llegó al mostrador de fichajes. Su prioridad era el informe de arresto que Miller acababa de dictar. No solo lo confiscaban, sino que lo conservaban como prueba en un caso de conspiración y falsificación de registros gubernamentales. La arrogancia y la sensación de impunidad que habían invadido la comisaría minutos antes se habían evaporado, reemplazadas por una densa y sofocante nube de temor. Los oficiales se quedaron paralizados, observando cómo estos silenciosos y eficientes desconocidos de la capital desmantelaban su reino pieza por pieza. El martilleo había caído, y apenas comenzaba. El investigador jefe Croft avanzaba por el gris pasillo con el sargento Miller. El silencio solo se rompía con el chirrido de sus zapatos sobre el linoleum. Miller forcejeó con las llaves de las celdas de detención. Le temblaban tanto las manos que tardó 3 intentos en abrir la puerta principal. «¿Cuál celda?», preguntó Croft. «¿La última a la derecha?», murmuró Miller. Croft le hizo un gesto a uno de sus agentes, quien dio un paso al frente y abrió la celda donde estaba sentado Elias. La pesada puerta se abrió de golpe. Elias se puso de pie. Estaba tranquilo. Su rostro era una máscara indescifrable, aunque el dolor en el costado se evidenciaba en la rigidez de sus movimientos. Miró más allá del rostro atónito del sargento Miller y se encontró con la mirada de Croft. «Dan», dijo Elias, en un simple reconocimiento. «Elias», respondió Croft con voz llena de preocupación profesional. «¿Estás herido?» «Al menos una costilla fracturada», dijo Elias. «Y me han negado atención médica durante la última hora». Miró fijamente a Miller, cuyo rostro había pasado de pálido a un tono gris enfermizo. El sargento Miller fue el agente que lo arrestó. Él puede confirmarlo. La mirada de Croft se desvió hacia Miller, y fue como si le clavaran un láser. «Es cierto, sargento», negó una solicitud de asistencia médica. Miller solo pudo tartamudear. La rechazó en el lugar de los hechos, una mentira que será desmentida por la media docena de testigos y las grabaciones de las cámaras de seguridad que estamos incautando, dijo Elias con frialdad. Salió de la celda con una ligera mueca. «Empecemos. Quiero las grabaciones de la cámara del tablero y la cámara corporal de las unidades de Millers y Davis de inmediato».
Y quiero las grabaciones completas y sin editar de todas las comunicaciones entre la seguridad de la Asociación de Propietarios y el Departamento de Policía de Greenwich de las últimas 3 horas. Ya estoy en ello, dijo Croft. Se giró hacia su agente. Que llame al señor Vance, ahora médico. Escolta al sargento Miller a una sala de interrogatorios. Léale sus derechos. Está detenido bajo sospecha de conspiración para cometer delitos graves y obstrucción a la justicia. A Miller se le doblaron las rodillas. 2 investigadores lo agarraron por los brazos, sujetándolo mientras lo alejaban, mientras su carrera y su libertad se evaporaban ante sus ojos. Mientras tanto, el equipo forense digital había tomado el control de la pequeña y desordenada sala de servidores de la comisaría. La suboficial Sato, figura legendaria en la oficina del fiscal general, conocida por su habilidad para extraer datos incluso de los discos duros más dañados, dirigía la operación. Todavía no han intentado borrar nada, informó Sato a Croft por radio. Fueron demasiado arrogantes. Creyeron que su informe en papel era suficiente. En cuestión de minutos, aislaron los archivos relevantes. La grabación de la cámara del tablero de Miller, el video de la cámara corporal del novato Davis, y lo más incriminatorio, la grabación en alta definición de la cámara de seguridad ubicada en el número 11-8 de Willow Creek Lane, que la policía estatal había obtenido mediante una orden judicial remota, momentos después de la llamada de Elias. Sato conectó la señal de video a una computadora portátil en el bullpen principal. Croft, Elias, ahora atendido por un paramédico, y un grupo cada vez mayor de atónitos oficiales de Greenfield observaron cómo la pantalla se encendía. Allí estaba, con un color impecable e innegable, Elias caminando tranquilamente. Jennings y Peterson se acercaron con una agresión manifiesta. El audio era nítido. Escucharon las exigencias de Jennings, la tranquila recitación de Elias sobre sus derechos, su clara identificación como residente. Luego vino la violencia, el empujón, el rodillazo de Peterson y luego la patada. El video capturó la fuerza brutal e involuntaria de la bota con punta de acero de Jennings al impactar contra el costado de Elias. Captó el sonido escalofriante, el jadeo de dolor de Elias, su caída al suelo. La cámara se acercó ligeramente, y la expresión de satisfacción y suficiencia en el rostro de Carolyn Miller, quien observaba desde su porche, fue perfecta y condenadamente clara. Una oleada de náuseas inundó la habitación. Los agentes locales, que habían escuchado la historia de Miller sobre un sospechoso combativo, se enfrentaron ahora a la cruda realidad de un asalto cobarde y brutal. Miraron la pantalla y luego a Elias, que estaba allí de pie, con la camisa morada manchada de su propia sangre, un testimonio viviente del crimen que acababan de presenciar. El novato, Davis, dejó escapar un sollozo ahogado. Se había quedado de brazos cruzados, observando lo que ocurría. Había permanecido en silencio. La mentira que acababa de ser obligado a aceptar quedó expuesta a la vista de todo el mundo. «Ponla de nuevo», dijo Elías con voz tranquila pero firme como el acero. «Y esta vez, asegúrate de que todos los oficiales de este edificio la vean, que vean lo que su silencio protege». El video rebobinó y se reprodujo de nuevo. La mentira no solo fue desentrañada, fue vaporizada. La verdad, en toda su brutal gloria en alta definición, era ahora la única historia que quedaba por contar. La prueba irrebatible de la agresión era solo la punta del iceberg. Con Elias Vance, ya no como víctima, sino ahora como fiscal principal, dirigiendo la investigación desde una oficina requisada en la comisaría, la investigación dio un paso al frente. Ya no se trataba solo de un único incidente de brutalidad. Se trataba de diseccionar todo el ecosistema enfermo que lo permitió. Consulta las finanzas de la Asociación de Propietarios de los últimos 5 años. Le ordenó Elias a Croft con una bolsa de hielo apretada contra las costillas, y compara cada multa emitida con los registros de incidentes de seguridad que mantiene Jennings. Quiero ver a quién se dirigían. Los investigadores presentaron una nueva orden judicial en la oficina de administración de Willow Creek Estates.
un lugar dirigido por un administrador aterrorizado que entregó los registros digitales sin oponer resistencia. Lo que encontraron fue impactante. Se trataba de una historia meticulosamente documentada de racismo sistémico y depredación financiera, todo orquestado por Carolyn Miller. Los datos, analizados por el equipo de Sato, pintaron un panorama sombrío. Más del 90% de las multas por infracciones menores, contenedores de basura mal almacenados, infracciones de mantenimiento del césped y decoraciones navideñas dejadas un día más de lo debido, se impusieron a las pocas familias pertenecientes a minorías que vivían en la comunidad. Los residentes blancos que cometieron las mismas infracciones recibieron advertencias amables por correo electrónico. Los residentes pertenecientes a minorías recibieron multas inmediatas no negociables, a menudo acompañadas de una visita de Jennings y Peterson para garantizar su cumplimiento. Pero la situación era más grave. Descubrieron un fondo discrecional especial controlado directamente por Carolyn. Los pagos en efectivo de los residentes, a menudo realizados bajo coacción para evitar más acoso, se canalizaban a esta cuenta no registrada. Era un fondo para sobornos utilizado para mejoras comunitarias que beneficiaban principalmente a la propiedad de Caroline y para bonos de seguridad pagados directamente a Rick Jennings. Era un clásico esquema de protección, operado bajo la apariencia de administración comunitaria. Ella no era solo racista, dijo Elias, mirando la hoja de cálculo que detallaba el flujo de dinero. Dirigía una organización criminal. El siguiente paso era conectar el esquema de la Asociación de Propietarios con el Departamento de Policía de Greenfield. Los investigadores revisaron los registros de despacho y quejas de la comisaría. Encontraron docenas de llamadas realizadas por Carolyn Miller a lo largo de los años, denunciando a personas sospechosas que, invariablemente, resultaban ser trabajadores de servicios negros o hispanos, huéspedes de otros residentes o, en algunos casos, los propios propietarios. En todos los casos, el oficial que respondió fue el sargento Frank Miller. Y en todos los casos, el informe se cerró con la nota: situación resuelta, no se requiere acción, lo que prácticamente eclipsó el patrón de acoso racista de Carolyn. Extrajeron los registros financieros de Miller. Encontraron una serie de depósitos regulares en efectivo, pequeños pero constantes, que no se podían explicar por su salario de policía. Las fechas de los depósitos a menudo coincidían con el pago de cuantiosas bonificaciones de seguridad del fondo para sobornos de Carolyn. Ella no era solo su amiga, observó Croft con tristeza. Estaba pagando por su silencio. Estaba comprando su propia fuerza policial privada, financiada con fondos públicos. La pieza final encajó cuando entrevistaron a otros residentes de Willow Creek. Una vez seguros de que hablaban con la Fiscalía General del Estado y no con los policías de confianza de Carolyn, las historias comenzaron a fluir. Historias de intimidación. Historias de Jennings y Peterson siguiendo a los hijos de una familia latina mientras caminaban hacia la parada del autobús. Historias de Carolyn, intentando usar los estatutos de la Asociación de Propietarios para impedir que una familia india celebrara Diwali con luces tradicionales. Era un régimen de tiranía mezquina, impuesto por matones y sancionado por policías corruptos. La agresión de Elias no fue una anomalía, fue la culminación inevitable de años de poder e intolerancia desenfrenados. Caroline se había acostumbrado tanto a que su autoridad fuera absoluta, tan acostumbrada a que sus ejecutores no enfrentaran consecuencias, que se sentía cómoda ordenando una paliza a plena luz del día. Se creía intocable. Construyó un reino sobre la base del odio y la corrupción, le dijo Elias a Croft en voz baja e intensa. Y ahora vamos a derribar la piedra angular. Cogió el teléfono. Póngame con el fiscal general. Es hora de redactar la acusación. No solo los acusamos de agresión, los acusamos bajo la ley, RICO, del Estado. Organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas. Vamos a etiquetar a la Asociación de Propietarios de Willow Creek bajo su liderazgo exactamente como lo que es: una organización criminal. La maquinaria legal del Estado, una vez movilizada,
actuó con una velocidad y precisión aterradoras. El fiscal general, quien había sido mentor de Elias, y lo tenía en la más alta estima, se sintió personalmente indignado por el caso. Asignó a su mejor equipo, otorgando al equipo improvisado de Elias recursos ilimitados para elaborar una acusación sólida y multifacética que no solo castigaría a los culpables, sino que desmantelaría toda su red corrupta. Elias, a pesar de su estatus oficial como la principal víctima, se negó a quedarse al margen. Se convirtió en el arquitecto de la acusación, trabajando desde una sala de conferencias segura en la oficina principal del fiscal general. Dirigió el curso de la investigación. Su mente veía las conexiones y los ángulos legales que otros podrían pasar por alto. Estaba transformando su propia experiencia traumática en un arma de pura y fría lógica legal. La acusación fue una obra maestra de estrategia procesal. Se nombraban a 5 acusados principales: Carolyn Miller, Rick Jennings, Dave Peterson, el sargento Frank Miller y el oficial Davis, ahora novato que coopera, quien fue nombrado cómplice no acusado a cambio de su testimonio. Para Carolyn Miller, los cargos eran extensos. Empezó con la solicitud de un delito grave de agresión, pero rápidamente se expandieron. Utilizando los registros financieros y los testimonios de los residentes, Elias formuló una acusación de crimen organizado, alegando que utilizó la asociación de propietarios como vehículo para la extorsión y el robo. Añadieron múltiples cargos de presentación de informes policiales falsos y manipulación de testigos, basándose en su coordinación con el sargento Miller. Para Rick Jennings y Dave Peterson, el cargo principal fue agresión con agravantes con un arma mortal, la bota con punta de acero. Pero Elias añadió violaciones de derechos civiles, argumentando que actuaron bajo la apariencia de autoridad para privarlo de sus derechos por su raza. Esta fue una maniobra legal crucial, que elevó el delito de una simple pelea callejera a un ataque a los principios mismos de la Constitución. Para el sargento Frank Miller, los cargos eran una letanía de corrupción oficial: conspiración para obstruir la justicia, aceptación de sobornos, perjurio por el informe falso que se disponía a firmar. Cada cargo estaba respaldado por una montaña de pruebas: las grabaciones de la cámara del coche, los registros financieros, los registros de despacho, y, ahora, el testimonio jurado de un aterrorizado oficial Davis, que había visto lo que se avecinaba y había decidido salvarse. Elias trabajó incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche, motivado por el café y un deseo ardiente de que se hiciera justicia no solo para él, sino para cada persona a la que los acusados habían acosado, extorsionado o dañado. Sabía que la estrategia de la defensa sería aislar el incidente, presentarlo como un malentendido que se salió de control. Su objetivo era demostrar al jurado que no se trataba de un hecho aislado, sino del resultado de un sistema corrupto de larga data. Estaba poniendo a prueba toda la cultura de la impunidad. El día que el gran jurado dictó las acusaciones, una tormenta mediática se abalanzó sobre Greenfield. La noticia fue explosiva. Un poderoso fiscal estatal, brutalmente golpeado en un suburbio adinerado, destapó una red de corrupción que implicaba a la policía local. Carolyn Miller, fotografiada mientras la sacaban de su palacio beige esposada, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y asombro, se convirtió en el símbolo de la arrogancia racista y pretenciosa. Jennings y Miller, despojados de sus uniformes e insignias, parecían lo que eran: matones comunes, con el poder disuelto, la amenaza desaparecida. Elias observaba las noticias desde su oficina con rostro impasible. No le alegraba su caída. Solo sentía una triste satisfacción por el buen funcionamiento del sistema que había jurado defender. Había construido el marco legal meticulosa y metódicamente. Había reunido las pruebas, presentado los cargos y preparado los argumentos. Ahora solo faltaba el juicio. Dejaría su cargo de fiscal y se convertiría en el testigo estrella de la fiscalía. Subiría al estrado, miraría al jurado a los ojos y les diría la verdad. Y sabía, con la inquebrantable confianza de quien nunca ha perdido un caso, que la verdad sería más que suficiente. El juicio,
celebrado 6 meses después en la sala principal del juzgado del condado. Fue el mayor evento legal en la historia reciente del estado. La galería estuvo abarrotada todos los días. Un público silencioso de periodistas, estudiantes de derecho y ciudadanos curiosos observaba el desarrollo del drama. Los acusados, antes tan seguros y poderosos, eran figuras relegadas a un segundo plano en la defensa. Carolyn Miller, vestida con trajes conservadores y caros, lucía pálida y frágil, susurrándole constantemente a su abogado de alto precio. Rick Jennings había perdido su arrogancia. Ahora parecía un matón hosco y con sobrepeso. Dave Peterson parecía encogerse en su silla, evitando todo contacto visual. Y Frank Miller parecía un fantasma, un hombre ya derrotado. La fiscalía, encabezada por el propio fiscal general, presentó su caso con brutalidad metódica. Reprodujeron el video de la agresión en una pantalla gigante, dejando que el repugnante golpe de la patada resonara en la silenciosa sala. Mostraron al jurado los registros financieros de la Asociación de Propietarios con correos electrónicos incriminatorios de Carolyn, resaltados en amarillo. Hicieron testificar a un residente tras otro sobre los años de acoso. Y pusieron al oficial Davis, tembloroso pero decidido, en el estrado para que describiera el encubrimiento en la comisaría. El clímax del juicio llegó cuando llamaron a declarar a Elias Vance. Caminó hacia el estrado con paso firme y seguro, con las costillas cicatrizadas hacía tiempo, pero el recuerdo del ataque aún fresco. Vestía un sencillo traje gris oscuro, la viva imagen del profesionalismo. El fiscal general lo guió a través de los acontecimientos de ese día. Elías relató la historia con voz serena, clara y firme. No adornó, no mostró enojo, simplemente expuso los hechos. Su formación como fiscal le permitió presentar su propio testimonio como si fuera un alegato final. El abogado defensor de Carolyn Miller se acercó para el contrainterrogatorio, con una estrategia clara. Presentar a Elías como un hombre arrogante y provocador, el provocador del incidente. Señor Vance, comenzó el abogado, con una voz que resumaba falsa compasión. Usted admite que pasó de largo junto a mi clienta, un pilar de su comunidad, sin siquiera un simple hola. Admito que caminaba por una acera pública y no me sentí obligado a saludar a un desconocido, respondió Elías con calma. Entonces, ¿estaba siendo deliberadamente antipático, quizás incluso confrontativo? No, abogado, dijo Elías, mirando fijamente a los abogados. Estaba actuando como un ciudadano privado en mi propiedad. La confrontación comenzó cuando su cliente, basándose únicamente en mi raza y en su propio sentimiento de derecho, llamó a hombres armados para acosarme. El abogado intentó objetar, pero la palabra raza quedó flotando en el aire. Innegablemente, cambió de táctica y cuando llegaron los agentes de seguridad, usted se negó a mostrarles su identificación. Correcto. Una simple solicitud habría puesto fin a toda la situación. No fue una solicitud, fue una exigencia ilegal. Elías lo corrigió. Y no habría puesto fin a la situación. Lo habría validado. Les habría enseñado al agente Jennings y a la señora Miller que tienen derecho a detener y exigir documentos a cualquier ciudadano que no tenga la apariencia que ellos creen que debería tener. La ley no es una sugerencia, abogado. Es un escudo para todos nosotros, y ese día decidí usarla. Su testimonio fue inquebrantable. Cada intento de la defensa por distorsionar la narrativa fue respondido con una refutación serena, lógica y legalmente precisa. No era solo una víctima que relataba un trauma, era un maestro que educaba al jurado sobre la ley y los profundos principios que los acusados habían violado. Finalmente, al término del juicio de 2 semanas, llegó el momento de la declaración de impacto de la víctima antes de la deliberación final del jurado. Elías se presentó ante ellos por última vez. Este caso no se trata de mis costillas rotas, dijo, y su voz resonó en la sala. Se sanaron. Se trata de la confianza rota entre una comunidad y quienes cobran por protegerla.
Se trata del veneno del prejuicio que permite que una mujer vea a un vecino como una amenaza y que un guardia de seguridad vea a un ciudadano como un objetivo. Los acusados creían que su poder les daba derecho a ser juez, jurado y verdugo en una entrada adoquinada. Hoy, ustedes son el jurado. Y confío en que les recordarán a ellos y a todos que en este país nadie está por encima de la ley. Regresó a su asiento. El jurado se retiró. Estuvieron fuera menos de una hora. La rapidez de su regreso fue un veredicto en sí misma. La presidenta del tribunal se puso de pie, una mujer de mediana edad con una mirada decidida. Leyó el veredicto con voz clara y firme. Por el cargo de crimen organizado contra la acusada Carolyn Miller, el jurado la declara culpable. Por el cargo de agresión con agravantes contra el acusado Rick Jennings, la declaramos culpable. 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 Llovió la voz. Un redoble de justicia. Un repudio absoluto y definitivo a su odio y corrupción. Carolyn Miller, conmocionada, miró al frente con la mirada perdida. Rick Jennings hundió la cabeza entre las manos y comenzó a sollozar. La justicia no solo se había impartido con la fuerza de una avalancha. La audiencia de sentencia tuvo lugar una semana después. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de una tensión distinta, no el suspenso de un veredicto, sino la sombría irrevocabilidad de las consecuencias. El juez Alistair Hayes, un hombre venerable con reputación de ser duro pero justo, presidía desde el estrado. Había escuchado todo el juicio con una expresión pétrea en su rostro. Ahora esa máscara había desaparecido, reemplazada por una expresión de profunda ira judicial. Se dirigió a los acusados que estaban ante él, despojado de la fanfarronería de sus abogados y de su propia arrogancia. Eran solo 5 personas asustadas, a punto de pagar el precio de sus actos. He sido juez en este estado durante 30 años. Comenzó el juez Hayes, con una voz grave y potente que no necesitaba micrófono. He visto lo peor de la humanidad, pero pocas veces he visto un abuso de poder tan despreocupado y arrogante, nacido de motivos tan mezquinos y prejuiciosos. Miró directamente a Carolyn Miller. Señorita Miller, usted fue la artífice de esta miseria. Ejerció su autoridad menor como una reina medieval, aterrorizando a sus vecinos y corrompiendo a los funcionarios públicos para imponer su propia visión intolerante del mundo. Convirtiste a una comunidad en una ladrona y trataste a tus conciudadanos como si fueran tus súbditos. Por tu liderazgo en esta organización criminal, te condené a 9 años en la penitenciaría estatal. Carolyn dejó escapar un jadeo de horror. 9 años. Era más de lo que nadie esperaba. Era una sentencia que le aseguraba una condena muy dura. Se volvió hacia Rick Jennings. Señor Jennings, usted era su arma. Disfrutaste de la violencia y la intimidación. Traicionaste el uniforme que vestías y la confianza depositada en ti. Por la agresión y tu participación en la conspiración, recibes una condena de 7 años. Dave Peterson, el seguidor, recibió 5 años. El sargento Frank Miller, el policía corrupto que vendió su placa por dinero y conveniencia, recibió 6 años por abuso de confianza pública. Cada sentencia fue un duro golpe, un mensaje claro de que este tribunal no toleraría este tipo de comportamiento. Finalmente, el juez abordó la sanción económica. Además, los acusados son declarados solidariamente responsables. Se le ordena pagar una indemnización por daños y perjuicios al señor Vance por la cantidad de $100,000. Elias, sentado en la primera fila, saludó con la cabeza a su abogado. El plan ya estaba en marcha. Mientras los alguaciles estadounidenses entraban para detener a los condenados, Carolyn Miller, frenética y sollozante, miró desesperada a su alrededor, con la mirada fija en Elias. «Por favor», gritó con voz lastimera. «Lo siento. Cometí un error». Elías sostuvo su mirada. No sintió ira ni compasión, solo una profunda sensación de cierre. Se puso de pie y habló con la voz tan clara que toda la sala lo oyó. «Su señoría», dijo,
dirigiéndose al juez. En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, me gustaría anunciar que los $100,000 se donarán a la Unión Estatal de Libertades Civiles para establecer un fondo que brinde asistencia legal a las víctimas de discriminación en la vivienda y abuso de autoridad. Volvió la mirada hacia Carolyn. Tu error ahora pagará para defender a la próxima persona a la que tú, o alguien como tú, intente hacer daño. Fue el jaque mate definitivo, su dinero manchado. Las ganancias de su empresa corrupta se usarían ahora para desmantelar los mismos sistemas de prejuicios que ella había explotado con tanto afán. Fue una justicia más poética que cualquier sentencia de prisión. Los alguaciles se la llevaron, mientras sus sollozos resonaban en la silenciosa sala del tribunal. Ha pasado un año. Las estaciones han cambiado en Willow Creek Estates. El césped impecablemente cuidado sigue igual, pero la sensación es diferente. El aire de juicio opresivo se ha disipado, reemplazado por un tranquilo y vacilante sentido de comunidad. El nuevo presidente de la Asociación de Propietarios es un maestro jubilado que gestiona las cosas con justicia y transparencia. El departamento de policía de Greenfield, bajo la dirección de un nuevo jefe, está experimentando una reforma dolorosa pero necesaria. Elias Vance se encuentra en su balcón, con una taza de café en la mano, observando cómo el amanecer pinta el cielo. La camisa de seda morada de aquel día ya no está, pero el recuerdo permanece, no como un trauma, sino como una cicatriz que se ha convertido en una lección. Sigue procesando a monstruos, pero ahora lo hace con una comprensión renovada y profundamente personal de lo que está en juego. Sabe que la lucha por la justicia no se libra solo en los tribunales contra criminales de alto perfil. Se libra a diario en tranquilas calles suburbanas, en los corazones de la gente común. Recibió un golpe que pretendía ponerlo en su lugar. En cambio, lo usó para poner en su lugar a todo un sistema corrupto. Demostró que la ley, cuando es ejercida por una mano disciplinada e implacable, es el arma más poderosa de todas. Demostró que un solo hombre, armado con la verdad, puede enfrentarse a un reino de mentiras y verlo desmoronarse. ¿Qué opinas de las sentencias? ¿Fueron 9 años suficientes, excesivos o justos para Carolyn Miller? ¿Alguna vez has presenciado un abuso de poder y has deseado poder hacer algo al respecto? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación nos ayuda. Seguir contando historias donde la justicia, por más dura que sea la lucha, al final prevalece.